25 al 36. Dice la palabra de Dios así. Nos ponemos de pie. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Salvador, se apartará de la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios que toda obediencia hará misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que la fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Santísimo Dios del universo, Padre, creador de los cielos, la tierra, Señor, de todo lo que hay por encima y por debajo de las aguas, Señor, todo lo has creado en ti y para ti, Señor. Omnipotente, omnipresente, omnisciente eres, Señor. Santo, santo, santo Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos con humildad, Padre, venir a este lugar para congregarnos, Dios, y alabar tu bendito y santo nombre, Señor. Agrádate, Señor, de los que hemos de pasar al frente, Padre. Agrádate, Señor, del devocional. Agrádate, Señor, de la palabra, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea una palabra sazonada con sal, Señor. Padre, te rogamos y te damos gracias por este grupo de alabanza, Señor, que desde temprano ha llegado a prepararse, Señor. Agrádate de estas hermosas alabanzas, Señor, que son para ti, Dios. Mi Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has permitido abrir nuestros ojos, ponernos de pie, alistarnos, Señor, y podemos tener libertad de culto en este México. Hoy te rogamos, Padre, por todos los pastores de iglesias cristianas de diversas congregaciones, Padre, para que, Señor, tú los uses y hablen a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor. Te damos, Padre, no tenemos cómo agradecerte porque hoy podemos tener vida, Señor. Podemos respirar oxígeno, Señor, podemos abrir nuestros ojos, es maravilloso, Señor. Padre, como decían los apóstoles, aumentanos la fe, Señor. Es tiempo, Padre, que tengamos fe, Señor, que podamos caminar por fe y no por vista, Padre. Gracias, Santísimo Dios del universo. Señor y dador de vida, te damos gracias, Padre, infinitas, en el nombre precioso de tu amado y nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Damos tiempo a la alabanza. Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Venimos con gozo en nuestro corazón para poder levantar nuestra voz delante de la presencia del Altísimo, reconocer su grandeza, sus maravillas, reconocer que solamente por su misericordia estamos aquí. Y hoy en el día del Señor venimos a entregar nuestros corazones, desbordar nuestros corazones delante de Él en gratitud por todo lo que hemos recibido, por todo lo que tenemos y por todo lo que Él nos ha dado. Por eso venimos a glorificar el nombre de Dios. Amén. Prepara tu corazón, hermano, y levanta tu voz con cada uno de nosotros para que podamos gozarnos y preparar nuestras vidas para recibir la bendita palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Aleluya.
nuestros corazones para traer a ese lugar santísimo donde mora y reina nuestro Señor. Postrados en adoración, nos presentamos ante Él, rendidos para darle la gloria de Dios. Preparémonos para entrar a la presencia del Altísimo y glorificar su bendito nombre. Bendito es por los siglos. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y hace Siempre reinará.
Gloria a Dios, mis hermanos. Bendita sea Dios, nuestro Dios poderoso. Amén. 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 Mis amados hermanos, queremos recordarles que en esta congregación tenemos una única norma de fe y conducta que está basada en la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Queremos dar la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. Queremos que nos pueden ayudar poniéndose de pie. La única intención es conocerles y llevarnos en oración. Si hay alguien que nos visite por primera o segunda ocasión, me gustaría reconocerlo poniéndose de pie. ¿Cuál es su nombre? María Teresa Hernández. Que el Señor hable hoy a tu vida. Damos gracias a Dios porque Él te ha puesto. Bienvenida en casa. ¿Cómo es? ¿Alguien más, mis hermanos? Todos ya conocidos. La pequeñita. Ya muy bien. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Salúdense. Vamos a bendecirnos a distancia. Vamos a desearnos que tengamos una excelente semana, que el Señor nos bendiga, que Él nos guarde. Y vamos a dar tiempo al devocional a través de nuestro amado hermano de Dios. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bien. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Juan 6. En el capítulo 6, versículo 69. Amén. Juan 6, 69. Y dice la palabra del Señor: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Padre, guíanos a través de tu palabra, que seas tú, Señor, que nos hable, que tu Espíritu, Padre Santo, nos enseñe, nos ayude, y Señor, que sea lo que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Sería hermoso, debe ser hermoso, y como en este capítulo, después de que empezaron si vemos el capítulo empieza cuando hace alimenta a los 5,000, toma un barco y se va del otro lado de donde había alimentado a los 5,000, ¿sí? En ese barco camina el Señor sobre las aguas, llega al barco y de repente ya está del otro lado de la orilla. Y cuando vienen los que habían ido ese día buscando, algunos de los que habían estado ahí no lo ven, y dicen: ¿cómo está del otro lado del mar de Galilea? Van hasta allá,
y le dice, ¿dónde está Cristo? Y dice, ustedes me buscan, pero me buscan porque alguien les tiene que comer por el beneficio material. ¿Sí? Ustedes no me buscan porque creen. Y entonces, esa es la pregunta. Dice el versículo, y nosotros hemos creído. ¿Qué habían creído? Los cristianos estaban preguntando, y le decía, pero nosotros hemos creído. Dice, hemos creído en lo que tú en lo que hiciste, lo que Él les predicó, en que tú eres el alimento que ha venido del cielo. Que ese alimento que es tu carne, el que dice, porque el que coma de mi carne, ¿sí? Y el que beba de mi sangre, ya no tendrá sed, tendrá vida eterna. Y el día postrero lo resucitaré. ¿Sí? Que ese es el alimento que ha venido del cielo. Y le decía a ustedes que deben de creer en eso. Le decían, y con los judíos y mucha gente, claro, es una prueba, es una muestra, ¿no? Pero dice que y las pruebas estaban ahí, había caminado sobre las aguas, había alimentado a 5,000 y ellos querían una señal. ¿Sí? Y esto de qué es verdaderamente, qué es comer su sangre, qué es beber qué es comer su carne y qué es beber su sangre. Si vemos en el versículo 35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, el que a él viene es el que está comiendo la carne del Señor y nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, el que bebe su sangre nunca tendrá sed jamás. ¿Se escucha mal? Entonces nosotros debemos ir a Jesucristo, debemos venir a Jesucristo. ¿Para qué? Para estar en la luz, para que nos ilumine, para que nos enseñe, dice el 45, y serán todos enseñados por Dios. ¿Sí? Él nos va a enseñar, dice en Romanos, cuando hace el nuevo pacto, dice, y todos serán enseñados. Y ya no le enseñará uno al otro, sino que Dios mismo nos enseñará. A nosotros es el nuevo pacto. Y pondrá su ley en nuestra mente y su corazón de una manera especial para que nosotros la podamos entender. Entonces, y eso es lo que. Y entonces, ¿qué ocurre? Le dicen los todos aquellos que le dicen, ¿cómo es que es una vida? Eso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de nuestros discípulos apartaron. La pregunta es para nosotros, para las palabras de ¿cuántos de nosotros, o cuántos de los que han estado aquí, han sido una palabra dura y se han apartado? No han podido dejar y se han apartado y han dicho, oh, palabra tan dura es esta, y ya no lo siguieron. Y entonces, ¿qué le dice a los discípulos de Cristo? Y ustedes también os vais a apartar. Y Pedro le declara, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Y entonces le agrega, y nosotros hemos creído que tú eres y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Tú conoces quién es el Cristo? ¿El ungido? ¿El Mesías? ¿O eres como los judíos que esperaban un Mesías terrenal, un rey que iba a quitar el dominio de los romanos, iba a ensalzar al reino de Israel, iban ellos a hacer, por eso los escribas y los sacerdotes querían decir, no, pues este no es el Cristo porque no nos va a dar el reino material que nosotros queremos y con el que queremos dominar, y la paz que se va a establecer cuando el Cristo que trajo, sí trajo el reino de los cielos espiritual, sí trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, y sí trajo la paz a su pueblo que creyó en él, ¿sí? Es espiritual. Y entonces les dice, y nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Solamente el Dios vivo puede dar vida. En el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Tenemos un Dios vivo, no es un pedazo de madera, de piedra, de oro, de plata, que no oye, que no habla, que no siente, sino un Dios vivo, verdadero, que nos transmite vida cuando venimos a Él, cuando creemos en Él, cuando verdaderamente tomamos el alimento del cielo, ¿sí? El que vino, el que fue enviado por Dios para que creyendo en Él
tengamos vida eterna y que en el día postrero seamos resucitados. Verdaderamente que declaremos con poder y esas son las verdaderas declaraciones de las que sí podemos hacer porque está en la Biblia y es nosotros declaramos lo que Dios nos ha enseñado y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Oremos. Padre Santo, que cuando hablemos con nuestras palabras, Señor, reflejemos lo que hay en nuestro corazón. Confesemos que solamente tú eres Dios, Señor. Confesemos que creemos en ti. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios por su palabra que nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. No hay testimonios, nadie se anotó, pero yo quiero compartirles, mis hermanos, que hace unos días somos 3 hermanos en casa. De pequeñitos crecimos pues en un ambiente muy rudo, ¿verdad? Éramos 3 hermanos y gracias a Dios nunca nos habíamos dicho un te quiero, hermano, hasta que mi hermano mayor se infectó de esta enfermedad. Y nos unimos los 3 hermanos. Mi otro hermano le llevaba comida, le llevó, iba en el día 9, iba todo muy bien, está fuerte, pero en el día 10 empezó a necesitar oxígeno y se empezó a poner crítica la situación, ya no lo escuchábamos muy mal hablar, y bueno, se consiguió un concentrador de oxígeno y fue como fue posible ya mejorar su oxigenación. Ya estaba a punto de pues tomar la familia una decisión de llevarlo al hospital y proceder, ¿verdad? Con los procedimientos médicos que toman. Se temía lo peor y gracias a Dios, días después me llama mi hermano y me dice: hermano, te quiero mucho, hermano, gracias por tus oraciones. Él, siempre que hablábamos siempre que trataba yo compartirle, él debatía mucho, es muy renuente, y hoy, gracias a Dios, me dijo: gracias por tus oraciones, puedo respirar, te quiero mucho, hermano. Que nunca nos habíamos dicho, gloria a Dios, y los quiero a mis hermanos en la carne y a ustedes también, mis hermanos. Amén. Vamos a dar gracias, vamos a orar, mis hermanos, por este testimonio y inmediatamente pasamos con el mensaje de la palabra. Señor y Dios, te damos gracias, Dios, por este devocional que tú nos muestras, Señor, donde gracias a esa cruz nos has reconciliado contigo, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de María Teresa, que hoy viene, Padre, con una gran disposición y un gran temor de ti, Señor. Te rogamos que tú hables a su vida, Padre. Tú la trajiste, Señor. Todo hay un propósito y te rogamos que tú le muestres, Padre, que seas tú, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de mi hermano Antonio Sánchez, que se ha recuperado, aunque con secuelas, Señor. Su vida, su salud, la ponemos en tus manos. Gracias, Señor, que me has permitido, Señor, poder, después de muchos años, decirnos que nos amamos como hermanos, que nos queremos. Y, Señor, cuán maravilloso es tu gracia, tu bondad, tu creación. Hoy que tenemos oportunidad, Señor, danos fe, ayúdanos a andar en fe. Bendice, Padre, a esta iglesia cristiana Jeruel, Padre, guárdanos y, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Lo que comentaba mi hermano Armando
yo me doy cuenta cómo es que a veces las enfermedades, las tragedias, los problemas, circunstancias adversas ayudan e inclusive permiten que muchas familias que estaban disgregadas en su momento en condiciones difíciles, no se podían ver, inclusive algunas personas dentro de las familias, hoy a través de enfermedades que puedan venir, ayudan para que en su momento pues también haya reconciliación, haya una buena comunión entre los miembros de una familia, pero también ayuda a reconocer en nuestras vidas lo que pudiéramos haber perdido y que ahora aún lo tenemos, como es el valor de la amistad, el valor de la familia, el valor de tener un hermano, el valor de tener esposa, hijos, papás, no sé, cuántas cosas. Es una grande bendición. La verdad que se goza uno de saber que Dios utiliza muchas cosas para poder unificar y para mostrarnos que siempre vamos a estar dependiendo solamente de Él. Amén. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que pues, tuvimos una velada el día viernes. Bueno, cada 15 días tenemos oración, ya sea oraciones en casa, oraciones aquí en la iglesia, ¿verdad? Sí, ya se ha cambiado el nombre. Pero bueno, pues queremos hacerles la cordial invitación para que puedan asistir a las oraciones aquí en la iglesia. Bueno, la próxima será en un mes, estamos hablando 4 semanas más o menos, así que pues, están cordialmente invitados todos aquellos que quieran asistir. Amén. Bien, pues vamos a ir directamente a la Escritura, mis queridos hermanos, y quisiera que fuéramos todos, por favor, al Evangelio de Juan también, ahí a donde estábamos en el devocional, pero ahora en el capítulo número 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer de los versos 9 al verso 11. Vamos a ponernos de pie para leerlo los tres versos juntos. ¿Ven? Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, versos 9 al 11. Dice así la Escritura, vamos a leerlo todos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, agradecidos por siempre, Señor, por tu maravillosa palabra que tú nos entregas día con día. Hoy, bendito Señor, queremos poner en tus manos esta fracción de la Escritura, sabiendo, Padre, que tú a través de ella nos puedes animar, nos puedes alentar, pero también nos puedes llevar a tener un desafío en nuestras vidas. Nos exhortas, bendito Padre Celestial, día con día, Señor, para mostrarnos de tu voluntad. Así que, mi Dios, en tus manos queremos depositarla, rogando, bendito Señor, para que tú hoy nos edifiques, traigas a tus pies a aquellos que no te conocen, pero sobre todas las cosas, tú seas exaltado y glorificado en este día de gloria para ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Padre, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, el mundo hoy, o muchos lugares, dicen que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y esto como que lo venden, se vende como algo de mercadotecnia, ¿sí?
Y realmente el mundo ofrece un amor efímero, diferente, no congruente a lo que Dios pueda entregarnos a través de su palabra, ¿sí? Y asimismo también la gente lo acepta, la gente se deja llevar por todo este tipo de cosas que ofrece el mundo en este día. Y pues desgraciadamente, como no es algo que Dios haya mostrado a través de su palabra, y es otra cosa totalmente literal, podríamos decir, diametralmente opuesto a lo que Dios tiene para nosotros, bueno, pues pudiéramos decir que siempre somos formados de una manera en donde desde pequeños nos enseñan a hacer cosas y siempre nuestra vida es llevada a cabo a través de los ejemplos que vemos en todas las personas. Dicho de otra forma, desde pequeños siempre somos enseñados, instruidos, capacitados y formados por todas las cosas que vemos, oímos, pero sobre todo siempre somos formados, y más bien somos formados, y estas enseñanzas quedan en nuestro corazón de las cosas que siempre tenemos en nuestra casa. O sea, que se puede decir que de todo lo que aprendemos en la calle, más bien aprendemos mucho de lo que está en nuestra casa, en nuestro hogar, de nuestros padres. ¿Qué estoy tratando de decirles? Bueno, que siempre somos formados a través de lo que en la escuela aceptamos, pero cuando nosotros estamos en el hogar, pues aprendemos muchas cosas de parte de nuestros padres, y estas son las enseñanzas que quedan bien sembradas en nuestro corazón. Pero estas enseñanzas no concuerdan a su vez como lo que estamos diciendo al inicio, en cómo Dios nos puede formar a través de su maravillosa palabra. Tú me puedes decir, mi hermano, fíjese que yo fui formado en un hogar hostil, en un hogar donde no tuve precisamente alimento, mi papá me abandonó, tuve problemas, así que mi formación definitivamente fue muy dura, muy rígida, nací, inclusive viví en una posición muy difícil a lo largo de nuestros días. Y bueno, yo siempre le digo a algunas personas, digo, bueno, pues para eso llegó mi Señor Jesucristo, a formar nuestra vida, pero sobre todo a través de sus enseñanzas. Hoy, mis queridos hermanos, bueno, sin más quiero mostrarles unos modelos de donde mi Señor Jesucristo nos puede mostrar verdaderamente la forma de vida que nosotros podemos llevar a cabo a través de su palabra. Ustedes tienen ahí el título, Modelos de Formación en Cristo, y está basado precisamente en este texto de la Escritura, en Juan 15, de los versos 9 al 11. Hoy día, muchos desconocen estos modelos sencillamente, ¿por qué? Porque todas las personas han sido formados a través de los que han llevado a lo largo de su vida. Y entonces se puede decir que muchas personas, como los judíos, habían sido conformados también, ¿verdad?, con la instrucción, una instrucción religiosa, una instrucción que no llevaba precisamente a través de las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, y su instrucción había sido una instrucción llevada a través del tiempo de los judaizantes. Y entonces, en todo caso, toda esta instrucción que había sido llevada, bueno, pues no habían sido instruidos precisamente por lo que Dios había dado a través de su palabra. Y el mismo Señor Jesucristo, a través del tiempo, y en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Juan, le dice en el verso 44, ahí dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y habla mentira. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Y creo que todavía no nos enganchamos en lo que estamos tratando de expresar en este mensaje. Los judíos no conocían a Jesucristo,
y habían sido formados a través de una instrucción religiosa. Su instrucción les llevaba a negar, inclusive a tratar de matar a mi Señor Jesús. Su instrucción no era precisamente la viable para que ellos pudieran conocer al Salvador de este mundo. Y estas palabras del capítulo número 8, verso 44, son palabras muy duras, muy rígidas, muy fuertes. Unas palabras en donde prácticamente ellos no podían aceptar del Salvador de este mundo. Estos hombres judíos habían tenido una formación religiosa, pero no habían tenido una formación cristiana. O sea, no eran creyentes. Y al momento de no ser creyentes, pues a pesar de ir al templo seguido o regularmente, bueno, pues no conocían al Señor. Y no le conocían porque lo querían matar. Y no le conocían porque no querían aceptar de su instrucción. No le conocían sencillamente porque sus acciones mostraban su formación. Y su formación les estaba llevando a rechazar el nombre de Jesús. Y pudiéramos decir que esta formación que tenían ellos no mostraba precisamente la intención de amar a Dios. Por el contrario, se habían formado de forma religiosa. Hoy muchas personas están así. Muchos en este tiempo están en esta condición. Por ello es que lo importante de conocer los modelos que Dios da, de la formación que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Hay un primer modelo que Dios tiene aquí en este pasaje de Juan en el capítulo número 15. Un primer modelo es el modelo de amor. ¿Por qué mencionamos este ejemplo? Si bien hoy ofrece el mundo un tipo de amor distinto, en donde refiere a la mercadotecnia de comprar muchas cosas para regalar, o hay inclusive descuentos en los hoteles por tratar de mostrar o demostrar un amor filial, pues no es precisamente el amor de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en el verso número 9 de la Escritura, aquí en el Evangelio de Juan, dice la Escritura así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. El amor de Dios por Jesucristo, este es el primer modelo, es el mismo amor que nosotros debemos de tener reflejado en nuestro corazón. O sea que si bien el amor de Dios por Jesús es el modelo que Jesús a su vez tenía para sus discípulos, nosotros como discípulos tenemos que demostrarlo a aquellas personas que no conocen del Señor. Entonces este primer modelo de amor muestra claramente que es un modelo de amor puro. Y cuando decimos que es un modelo de amor puro, es que no se mezcla con otra cosa, que no se mezcla con mentiras, que no se mezcla con banalidades, que no se mezcla con ventajas, que no se mezcla con sorpresas, que no se mezcla con conveniencias propias. Es un modelo de amor que nos lleva verdaderamente a demostrar aquellas cosas que en nuestro corazón hay y que queremos amar a las personas, no precisamente por lo que queremos de ellas, sino por lo que son para nosotros. Y ese es el amor de Dios, un amor ágape, dispuesto a entregarse por encima de todo, y que Él estaba dispuesto, mi Señor Jesucristo, a sufrir por nosotros para ir a la cruz y mostrar ese amor para llevarnos a la vida eterna. Entonces, aquí podemos ver claramente que si era puro, también era un amor profundo, que venía de lo profundo de su corazón, y es personal también porque nos escogió de forma singular, personalmente a cada uno de nosotros. Pero este amor también es un amor inteligente, un amor que no solamente abre los brazos, sino que este amor, sí, este modelo de amor es porque nos ha sido llevado y entregado en lo profundo de nuestro ser
¿Para qué? Para que nosotros seamos conformados, ¿sí?, a través del amor sublime de mi Señor Jesucristo, y podamos entregarlo también a otros que no conocen del Señor. Así que cuando decimos que es inteligente, es porque Dios en esa inteligencia nos trajo con lazos de amor en su misericordia, mostrando de su ternura y su grandeza, para que nosotros también podamos reflejar a aquellos que no conocen de mi Señor. Y este amor también, mis hermanos, es un amor que es dotado. ¿Dotado de qué? El poder grandioso que Dios dio hacia aquellos que iba a salvar, porque Él lo decidió. Pero es un amor duradero también. ¿Saben por qué? Porque es un amor eterno. Es un amor total. El Padre, mis hermanos, amó a mi Señor Jesucristo, pero no solamente le dio de su amor, sino que ese modelo de amor hizo que también le entregara su reino, su trono de gloria, y lo hizo soberano del universo. Y se complace nuestro Dios al momento de darle de su amor, tan que se complació que en el momento de que Jesús era bautizado, Él mismo desde los cielos designó palabras para decir de su propio Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero más aún, adelante en el mismo capítulo 17 de Mateo, en el verso número 5, y quisiera que fuéramos ahí, añade unas palabras de no solamente de decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, sino que Él mismo ahí añade 3 palabras y dice en 17 verso 5, ¿estamos ahí? Dice ahí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Sí? Estamos en Mateo 17 verso 5. ¿Sí? A la mitad del verso, lo leo completo. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Fíjense bien cómo es que se complace Dios no solamente en amar al Señor Jesucristo, sino se complace en saber que Él iba a designar de su propia palabra. Se complacía en mostrar verdaderamente de que Jesús iba a hablar, iba a ser una persona completamente obediente a las cosas que Dios estaba designando. Y el complacer de Dios era porque mi Señor Jesucristo cumplía al pie de la letra cada palabra que Dios le había designado para darle a su pueblo, ¿verdad? Ahora, también podemos ver que este amor es tan sublime, es tan tierno, que en la oración intercesora, aquí adelante, en Juan 17, ¿sí?, vemos ahí en los versos 22 en adelante, dice claramente la Escritura ahí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense bien cómo es que el amor de Dios, por ello es que aquí mi Señor Jesucristo le da una gran valía al amor de su Padre, y es donde nosotros debemos entender la valía del amor de mi Señor Jesucristo por nosotros, y la valía de tener la vida eterna en su persona, y que nos alcanzó y nos trajo a sus pies, y que fuimos escogidos entre millones y millones de personas en el mundo. Debemos entender el valor tan grande de saber que somos sus hijos y que hemos conocido de ese amor
perpetuo y eterno para nosotros. Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es algo poderoso, es algo sobrenatural. Si nosotros hemos amado a una persona o amamos a Dios, no viene ese amor de nosotros mismos, sino que es un amor proveniente de Dios, de mi Señor Jesucristo, que fue entrañado ese amor en lo profundo de nuestro corazón por parte de Él, para que nosotros tengamos la capacidad de amar a otras personas que hasta el día de hoy no han amado porque han sido formadas en un ambiente hostil. Y a una persona que ha vivido hostilmente, tú no le puedes exigir que ame, puesto que no conoce el amor. Y solamente las personas que conocen el amor es porque han conocido el amor sublime y perfecto de Dios, y es la manera en como nosotros podemos demostrarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado primero. Así que en medio de todo esto podemos considerar que el Señor Jesús nos hace partícipes de su gloria, pero no solamente de eso, nos hace partícipes también de su grande amor, porque Él así lo decidió. Y ese es el grande valor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Un modelo de amor especial que no lo da en ningún lugar. No hay un patrón o un modelo de amor diferente al de Dios que te pueda buscar el reino eterno y que te cambie radicalmente en tu corazón de las acciones malas que hacías, ahora que has cambiado de forma completa, radical, para reino eterno de nuestro Dios. Esto en verdad lo vemos y lo analizamos y es algo verdaderamente sublime que Dios solamente ha podido hacer en nosotros. Hay un segundo modelo, mis hermanos. Hay un modelo de obediencia. Aquí en este mismo capítulo, número 15. La obediencia de mi Señor Jesucristo, que Él le tuvo al Padre, es el modelo de obediencia que los discípulos debemos de tener hacia Jesús. Ese es el modelo de Jesús hacia el Padre. El modelo de obediencia de Jesús al Padre es el modelo que nosotros debemos de tener como discípulos hacia Jesucristo. ¿Por qué razón? Dice aquí el verso número 9, en la segunda parte, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿verdad? Aquí esta palabra, cuando menciona permanecer, Dios está dando una orden soberana o imperativa de obedecer. Las cualidades en su momento de la obediencia es sometimiento, es acatarse, es ser sumiso, ¿verdad? Es cumplir la voluntad de la autoridad de otro, es cumplir la autoridad de aquel que tiene todo el poder, es cumplir verdaderamente la autoridad de quien manda y reina en el universo. O sea, es cumplir la voluntad de Dios. Ahora, yo te lo puedo decir, pues sí es lo que dice la Escritura, pero la gente en el mundo no lo entiende esto. Y no lo entiende porque no conoce al Señor. Tendría que tener a Jesucristo en su corazón para aceptar que debe de obedecer. Ahora, Dios le entregó a mi Señor Jesucristo esa obediencia para que Él mismo pudiera Él interiormente obedecer y provocar la obediencia en su propia personalidad, su propia humanidad. Es la misma intención que tiene Jesús hacia nosotros al momento de que hemos llegado a sus pies. Miren, vamos ahí por favor a Filipenses
Y vean ustedes cómo el modelo de obediencia lo hace palpable y lo cumple mi Señor Jesucristo a cada momento en donde Él estuvo a lo largo de su ministerio. Y dice en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del verso número 5, vean este modelo de obediencia. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, aquí está hablando que los filipenses debían de imitar la disposición y tener la humildad para obedecer, así como mi Señor Jesucristo la tuvo para obedecer a nuestro Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: tomen este modelo de obediencia, ¿verdad?, para obedecer. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su crucifixión y más allá de ello, fue obediente y obediente hasta la cruz del Calvario. O sea que nunca mostró una desobediencia como nosotros pudiéramos tener en su momento. Pero ¿qué sucede aquí también? El verso 6, vean cómo es que también muestra este modelo de obediencia que poco a poco va introduciéndose. Estoy en Filipenses en el capítulo número 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no consideró la manifestación externa de su propia divinidad, nuestro Señor Jesucristo, como un tesoro que debiera de retener, sino que si bien era un tesoro, Jesús, al hacerse hombre, se despoja a sí mismo de sus atributos divinos, ¿verdad? Y no que se desprenda de sus atributos divinos, sino que se despoja de su apariencia externa, de su divinidad. Exactamente, ¿sí? Y entonces, mientras retiene sus atributos divinos, y en ese momento lo que hace es que la naturaleza que él tiene como Dios no la considera digno como para utilizarla como hombre en una conveniencia propia, y él decir en un momento: como tengo atributos divinos, pues no tengo necesidad de sufrir. No, por el contrario, él quiso tomar la posición de hombre, llevando a cabo el dolor, las circunstancias, la naturaleza completa de un hombre, para en su momento llevar a cabo las aflicciones de cualquier ser mortal. Entonces esto nos lleva a considerar que no utilizó sus atributos divinos para su propio beneficio, sino que sus atributos divinos los guardó para en su momento de ser glorificado y exaltado en el momento que llegara a los cielos. Dice más aquí en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que si bien Jesús no está renunciando a sus atributos divinos, ¿sí?, él en su momento lo que está haciendo, se está vaciando en su posición de hombre para poder llevar a cabo una naturaleza de hombre y llevar el dolor y ser obediente hasta la muerte. Dice ahí en el verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo que hizo, se despoja en un momento dado de su gloria, de toda su divinidad, de los privilegios celestiales, para tomar las características de una persona humana, de un siervo, de un esclavo, de una persona común y corriente como tú y como yo. ¿Para qué? Para cumplir en obediencia lo que Dios estaba designando para él. Él en su momento
se pudo haber convertido en cualquier cosa para no sufrir. No se convirtió en ángel, no se convirtió en arcángel, no se convirtió en alguna otra personalidad. No, se convirtió en hombre. ¿Por qué? Porque era la forma de poder cumplir cabalmente y al pie de la letra las cosas que Dios había designado en su plan divino y eterno para poder llevar a redención a su pueblo. O sea que podemos entenderlos de esta forma, que al momento de tomar la forma de siervo podía cumplir el plan diseñado por Dios para cada uno de nosotros. Y lógico que ninguna de estas formas, ni siendo ángel, ni siendo arcángel, ni siendo otra personalidad, cumplía los requisitos que Dios había designado para morir en una cruz y para salvarnos. Solo como Dios lo había designado y diseñado para esta muerte, que traía gloria a su nombre, pero también traía salvación a nuestras vidas. Y miren ustedes ahí en 1 Corintios, en el capítulo número 15. Esto habla mucho de en lo que está soportada nuestra fe. Esto habla mucho en lo que nosotros creemos y en la piedra angular de nuestra doctrina. Esto habla de lo que nosotros predicamos día con día. Y esto también habla de lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón y la razón por la cual hemos sido transformados hasta el día de hoy. Dice el verso 3 y 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 15, dice así: porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son dos hechos que están soportando nuestra fe, nuestras creencias. ¿Qué cosa? Nuestra muerte, la muerte de mi Señor Jesús y la resurrección. Esto habla de este modelo de obediencia que Él hizo. Hay un tercer modelo. Estoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15. Y este tercer modelo de hablar de una necesidad y de una permanencia, mis queridos hermanos, es la necesidad que tuvo siempre Jesús de permanecer en el amor del Padre. Y esta misma permanencia y esta misma necesidad es la que nosotros necesitamos tener día con día, de depender, de estar permanentemente en el amor de nuestro Dios. Dice ahí el verso número 10: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí la palabra, fíjense bien, aquí la palabra permanecer aparece no como una orden de lo que dice el verso número 9. En el verso número 9 dice: permaneced en mi amor. Ahí lo dice con una orden imperativa. Aquí, permanecer aparece como una condición para comprobar si verdaderamente amamos a nuestro Dios. ¿Sí? En esta segunda parte, la palabra cambia de sentido y muestra que nosotros, si queremos verdaderamente saber cuánto amamos a Dios, tenemos que permanecer en Él. Y entonces la condición para el creyente es que nosotros debemos de comprobar cuánto amamos a nuestro Dios. Y yo te puedo preguntar,
¿Cuánto tiempo permaneces en Dios? ¿Cuánto tiempo permaneces en comunión? ¿Qué tiempo tienes tú de buscar a Dios en todo tu corazón? No desde hace un mes, desde hace días, desde hace años, no. ¿Cuánto tiempo le has dedicado en todo un día, nada más? Y creo yo que ahí es donde comprobamos nosotros cuánto le amamos o qué es lo que amamos más. Hay gente que ama más al fútbol, ama más la tele, ama más el YouTube, ama más el Face, ama más el cualquier cosa, ¿verdad? La condición del creyente es esta: permanecer en la atmósfera estrecha de comunión con el Señor, permanecer en la coinonía entre hermanos en Cristo, permanecer en la obediencia a nuestro Dios, permanecer, ¿verdad? Y a veces yo digo, caray, pues, ¿cómo es que podemos permanecer? ¿Cómo permanecemos? La gente viene unos días y luego se va. Viene una temporada y se va. Se les da un Nuevo Testamento y se va. ¿Cómo hacer para que permanezcan? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo hacer para que puedan permanecer? Y Dios, yo creo que nos contesta: no depende de ti, depende de mí solamente. Solo yo voy a hacer que ellos permanezcan. Pero también tenemos que entender los modelos, aprender que estos modelos son necesarios, pertinentes, para que podamos aprender a permanecer, o sea, a sembrarnos, a situarnos, a saber que verdaderamente de Dios solamente podemos depender y de nadie más. Por ello es que yo considero que cuando permanecemos en el Señor, es la continuidad que Dios nos otorga al momento de poder seguir entendiendo de su palabra. Pero si tú dices que permaneces pero no la lees, ni tienes comunión con Dios, no permaneces. Puedes permanecer en una congregación, pero no permaneces en Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Asistes a una iglesia? Sí. ¿Pero permaneces en Dios? Bueno, pues sí voy. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de permanecer en Dios. Permanecer en Dios es permanecer en su palabra, no permanecer precisamente en una iglesia o en un grupo, es permanecer. Esto es lo más importante, ¿sí? Así que cuando alguien le dijo a su esposa en alguna ocasión: oye, te amo mucho. Híjole, al tiempo vi que se separó de ella. Digo, pues no, que le amabas. Pues tus problemas. Pues yo pensé que su amor era profundo. Pues no era así. Entonces, yo cuando escucho un te amo, no es suficiente para demostrar verdaderamente la permanencia de ese amor, sino que el te amo tiene que ser acompañado de obediencia también a la persona, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Tú amas a tu esposa? Sí. ¿La esposa ama al esposo? Sí. ¿Cómo es que se pueden demostrar? Porque obedezco en hacer cosas para la esposa. La esposa obedece en hacer cosas para la esposa. Esa es la forma de demostrar el amor. Pero si no obedece, pues no. Ahora yo te lo expongo así. Tú dices que amas a Dios. ¿Cómo le obedeces? ¿Cuánto tiempo lees de la palabra? ¿Cuánto tiempo tienes de comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto obedeces? ¿Qué tantas cosas has desobedecido de parte de Dios que te ha impuesto a través de su palabra? Y como que empiezas a leer y te brincas de los versos, vas por ejemplo
digamos que vas al capítulo número 13 que habla de 1 Corintios, habla del amor y dices, he sufrido, pues ese no me lo quito del verso 4 y me brinco al verso 8, 9 y 10. No es así. Yo creo que Dios siempre pone las circunstancias, como veíamos en el devocional, las provoca una enfermedad para que tú sientas la necesidad de ir a ver a la persona, o la persona sienta la necesidad de ir a verte a ti, y verdaderamente demuestres el valor que hay en ti de lo que es el amor. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el permanecer, mis amados hermanos, en Dios, no es solamente que permanezcamos 2 horas aquí. Permanecer en Dios es permanecer completamente, todos los días. Hay gente que solamente es cristiana los domingos. Tienes que ser creyente todos los días. ¿Cómo te identifican en tu cuadra? ¿Cómo te identifican tus amigos? ¿Tienes algún apodo? Qué maravilloso que te dijeran, ahí ve el cristiano, ahí ve el fiel, ahí ve el piadoso. ¿Eh? ¿Cuántas cosas nos suceden a diario, mis queridos hermanos, con esto? Pero ven ustedes que el permanecer no solamente lo dice una sola vez mi Señor Jesucristo, lo dice muchas veces y lo empieza a decir desde el verso número 4. Y el permanecer refiere a todo lo que es el capítulo 15 respecto a mi Señor Jesucristo, que habla precisamente de que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y hace referencia de un árbol o de una planta que nosotros tenemos que estar adheridos a la savia que entrega esa planta para las ramas y que se disemina para traer fruto. Pero cuando las ramas no permanecen dentro de esa planta, sencillamente no otorga el beneficio de traer flor ni fruto, por el contrario, se muere y se seca. Vean cómo dice el verso número 4 y menciona varias veces desde el 4 al verso 7 permanecer. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El verso 6 también lo menciono. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis, todo será hecho. Es importante esto de permanecer. Permanecer, la verdad, yo puedo ver que cada vez que permanecemos en una atmósfera espiritual, esto nos ayuda, nos alienta, nos impulsa, nos da ánimo. En la reunión de oración, yo iba a decir velada, en la reunión de oración estábamos gustosos de poder orar y clamar a nuestro Dios. Cada vez que podemos orar en las células, cada vez que podemos orar, distintas causas, muchos no lo pueden hacer, pero cada vez que oramos nos enteramos de las luchas que a veces tenemos, de las necesidades en nuestro corazón, de aquello que nos atañe, de aquello que nos oprime, de aquello que en lo profundo de nuestro corazón nosotros queremos cambiar. Pero solo a través de ponerlo en las manos del Señor es como Él actúa y nos da paz, nos da un consuelo tremendo.
y un consuelo que nos ha ayudado a ir más allá del propio entendimiento, de saber que en medio de cualquier circunstancia podemos tener algo que nos lleva a este cuarto modelo, que es el modelo de gozo. Un modelo de gozo, mis queridos hermanos, en donde mi Señor Jesucristo, el gozo que tenía Jesús, fue transmitido también para sus discípulos. O sea que el gozo del que habla Jesús aquí en este verso, ¿sí?, es algo de lo que, miren cómo dice el verso número 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es un gozo que solamente Jesús puede dar y puede impartir. Y no es una alegría superficial con sonrisas o con carcajadas. Ja, 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 ja. Mira qué gozoso estoy. No, no es así. No es así. Es algo que es provocado por la plena seguridad que nos da la correcta y estrecha relación con nuestro Señor. O sea, que pudiéramos decir que cuando nosotros tenemos gozo en nuestro corazón, no nos los da precisamente las circunstancias exteriores. ¿Ah? Ok. Nos las da directamente el que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, creo que sí, pero creo que a todos nos pasó el día que llegamos a los pies de Cristo. Llegamos con una serie de circunstancias adversas, problemas, pedada, había sido al psicólogo, a la doctora corazón, pastillas antidepresivas, de todo. Pero nada podía hacer algo por ti. El día que tú conociste del Señor, ese día sentiste algo en tu corazón que cambió radicalmente. La aflicción se convirtió en gozo. El gozo se convirtió en esa gracia que Dios solamente otorga y que nos benefició al saber que estábamos entendiendo correctamente lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Morir en ese amor para que nosotros pudiéramos tener un gozo sobrenatural, pudiéramos decir sobrehumano, ¿sí?, para que pudiéramos decir, caray Señor, en medio de toda esta circunstancia y tribulación, sé que tú estás conmigo. Y sé que van a cambiar las cosas, porque tú eres Dios, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres mi Salvador, ¿no? Qué maravilloso sentir todo esto, ¿verdad? Y como dice el verso número 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces pudiéramos decir que el gozo que sentimos por tener a Jesucristo en nuestro corazón es el resultado del amor de Dios por nosotros mismos. Es el resultado de que Jesucristo está en medio de nuestro corazón y ha venido a palpitar, a reavivar lo que está aquí adentro, que había tinieblas, hoy hay luz, y la luz del Evangelio que ha iluminado nuestro corazón, ¿verdad? Si fuera lo contrario, entonces, si no tuviéramos gozo, es porque no estaría Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y el gozo que reflejáramos con carcajadas sería un gozo reflejado superficial, como el 14 de febrero muestra, ¿verdad? Ahora sí, Luis, enganchamos bien. ¿Sí? Mis hermanos, en verdad que Jesús en su muerte, en verdad esto es algo
sublime. Todavía no lo alcanzo a entender yo. En su muerte inminente pudo sentir un profundo gozo. ¿Saben por qué? Sentía gozo en su corazón, en su propia conciencia, porque había obedecido cabalmente lo que Dios le había designado. Hay gente que se siente triste por haberle fallado al esposo, a la esposa. Se siente triste porque falló. Nosotros nos sentimos tristes porque a veces le fallamos a nuestro Dios. ¿Te sientes triste cuando le fallas a Dios? Claro que sí, porque pecamos. Pero sientes gozo en tu corazón cuando eres obediente. Y mi Señor Jesús sentía el gozo en su corazón por haber sido obediente hasta la cruz del Calvario. O sea que él mismo sentía un gozo tremendo y su gozo estaba por encima de su propio sufrimiento. O sea que al momento de estar en la cruz, siendo crucificado, estaba sintiendo el gozo, a pesar de sufrir humanamente, estaba sintiendo el gozo de decir: Padre, he cumplido la obra que tú me has encomendado. Esto es algo maravilloso. Solo Jesús lo a través de su amor para con Dios y también para. Y el creyente, mis queridos hermanos, también debe de sentir un gozo. ¿Cuál gozo? El estar consciente de que nosotros tenemos que cumplir cabalmente y al pie de la letra su palabra. Traer gozo. Pero si no cumple su palabra, entonces debieras de estar triste, porque no estás haciendo su voluntad, porque no estás cumpliendo los designios de Dios mismo. Por ello es que el creyente, cuando siente gozo, es porque tiene la completa confianza, la certidumbre, la fe, la seguridad que en medio de toda tribulación, circunstancia, problema, apuración, Cristo está con él. Y esto es algo que solamente Dios lo otorga a través de su maravillosa palabra. Miren cómo, aquí quiero concluir con esto. Vayan por favor al Evangelio de Juan, en el verso número 20. Vean cómo es que mi Señor Jesús nos muestra que a pesar de tener precarias condiciones, problemas insolucionables, una enfermedad difícil de sanar, Dios siempre nos otorga la bendición de conocer de ello. Y dice el verso 20, miren cómo dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué pasó? No, 16:20. Estoy en 16:20. ¿Así? Ok. Perdonen mis hermanos, perdonen ustedes. Juan 16:20. ¿Sí? Dice ahí: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vean el verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará, ¿qué? Vuestro gozo. Vean el verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo
se ha cumplido. Los discípulos, mis queridos hermanos, y discípulas de ese entonces, y discípulos de hoy, y discípulas de hoy, necesitaban este gozo. Y necesitamos este gozo. ¿Por qué? Porque Juan 14, en el verso 1, menciona: no se turbe vuestro corazón. Ya habían serias intenciones de parte de los judaizantes y judíos y todo el imperio romano de perseguir al pueblo de Dios. Hoy es lo mismo. Debemos de considerar que el gozo debe de estar por encima de cualquier sufrimiento. El gozo de Dios debe de estar ahí con nosotros. Por ello es que, como dice claramente Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, vamos para allá, el autor y consumador de la fe. Pero dice algo muy importante. Dice ahí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjense bien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice aquí claramente que puso, ¿qué cosa? Su gozo por encima de su sufrimiento, ¿sí? Sufriendo todo. El cristiano, el creyente, pone el sufrimiento a un lado y el gozo de tener a Jesucristo en su corazón está por encima de todo. ¿Quiénes son cristianos? Todos nosotros, ¿verdad? O sea que estamos nosotros gozosos. De no estar gozosos, pues entonces tendrías tristeza. Quiero orar, mis queridos hermanos, y sabedor de que hasta el día de hoy Dios sigue formando nuestras vidas, conformándola, mostrándonos cuántas cosas a través de su palabra para que nosotros podamos entender que lo que pueda ofrecer el mundo por amor es totalmente diferente a los modelos que Dios da. Uno de ellos es el amor que Dios nos entrega a través de su palabra y que tú lo vives en tu corazón. Señor y mi Dios, Padre, todas las muestras de amor que tú has tenido para con nosotros, Señor, han sido muestras de el sublime y tierno amor que tú has tenido para con nosotros, Padre. Ha sido por siempre, Señor, mucha alegría el que tengamos nosotros en nuestro corazón, saber que hasta el día de hoy tú sigues guardando nuestros corazones. Padre, el gozo, la permanencia, el obedecer y tu amor son modelos, Padre, de las acciones y conductas que tú tuviste para con nosotros y para con tu Padre. Señor, no nos resta más que agradecerte por siempre, por lo que tú. Estamos muy agradecidos, Señor, por tu grande y poderoso amor. Pero también estamos humillados delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos de tu perdón. Necesitamos, Señor Dios, ese gozo que solamente tú das. Por ello es que hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos, rogándote para que tú nos perdones de todos nuestros pecados.
Nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú solamente eres aquel que otorga el gozo. Tú solamente eres aquel que otorgas el amor. Tú, mi Dios santo, eres el único Dios verdadero. Por ello es que hoy, Señor, nos ponemos a tus pies, rogándote para que tú vengas a nuestras vidas, a nuestro corazón, que vengas a reinar, que tú deposites la necesidad de buscarte siempre, bendito Dios. Rogamos, Padre, para que tú reines en medio, Señor Dios, de tribulaciones, de circunstancias, de enfermedades, de epidemias. Rogamos, bendito Señor, que tú vengas y tú reines dentro de nosotros, porque te recibimos como nuestro Señor y suficiente Salvador. A ti, mi Dios, sea toda la gloria por siempre, mi Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Alumbra nuestros sentidos. Y ahí está el modelo de formación en Cristo, ¿verdad? Amor, obediencia, permanencia y gozo. Que estos 4 modelos nos los llevemos y los atesoremos en el corazón. Si la persona que nos visita repitió la oración de fe, queremos obsequiarle un Nuevo Testamento. Amén. Dios le bendiga. Damos tiempo vamos a orar, mis hermanos, por diezmos y ofrendas. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Levítico 27:32, por favor. Levítico 27:32. Dice la palabra de Dios así: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, Dios y Señor nuestro, hoy traemos, Señor, nuestras ofrendas. De lo mejor de nuestra producción, Señor, y nuestras ganancias, hemos apartado una porción, Señor, para ti. En esa proporción, Dios, con la que tú nos has prosperado, te rogamos, Señor, que mires con agrado lo que te ofrecemos en este día, Padre, y bendice las manos, Señor, que los han de administrar. Padre, hoy comprendemos, Señor, que estas ofrendas se ofrecen en justicia a tu grandeza y soberanía, Señor. Todo esto, Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Artur. Vamos a dejar aquí solo. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su iglesia, la bendición que nos concede de podernos congregar. Gloria a Dios, el orar unos por otros. Rogamos a Dios que el Señor esté en cada corazón ministrando la vida y llevándonos siempre al gozo permanente. Como bien lo dice también Tesalonicenses, estad siempre gozosos. Aleluya, gloria a Dios. Nos despedimos en oración, iglesia, recordándoles los estudios entre semana, los lunes de 7 a 9. Estamos reuniéndonos aquí mismo y estamos viendo Eclesiastés.
Los miércoles, las reuniones, el hermano Edgar comparte por Face, y nos reunimos también en Valle Dorado, y allá estamos. Aquí están viendo por Face también Corintios, ¿verdad, mi hermano? Primero los Corintios. Y allá en los miércoles también en Valle Dorado estamos viendo Levítico. Los días jueves, el hermano Armando está compartiendo también en Sardaña el estudio de Segunda a los Corintios. Así que tenemos durante toda la semana estudios. Al que te quede más cerca puedes asistir, con mucho amor te recibimos. A los que están en Facebook también les invitamos a que puedan asistir ya presencialmente, tanto a estudios como aquí en la iglesia. Y recordamos que tenemos a mediados de cada mes también lo que es a finales de cada mes, lo que es las reuniones de células. Si puedes estar tú solo en casa con tu familia, está perfecto. Si alguien se pone de acuerdo y se reúnen, también es una bendición. Amén. Nos despedimos en oración, iglesia. Padre, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y gracias te damos por tu palabra en que podemos permanecer en el amor. Tu palabra dice que permanezcamos en tu amor, porque el amor es de Dios. Que así sea, en el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga, iglesia. Amén.